Buenos días. Desde este rincón de Fuerteventura vamos a hablar de tres cosas muy importantes. Del sol y del electromagnetismo, que aquí lo tenemos, del ojo humano, de la retina, de la corteza occipital y de las leyes de la Gestalt. En el vídeo a continuación que vamos a ver hablo todo el rato de la Gestalt. No, me he confundido, es la Gestalt. No sé por qué dije Gestalt, pero bueno, las leyes de la Gestalt intentan explicar por qué se le da significación a las escenas visuales que estamos contemplando, viendo, estudiando, pues todo lo que estemos haciendo en ese momento. Todo esto es muy importante porque el sentido de la vista es el sentido menos fiable que tenemos los humanos. Es el más importante, pero es el menos fiable. No nos podemos fiar de él. Por eso tenemos tan buenos instrumentos que, según lo que estemos midiendo, nos ayudan para hacer que lo que estemos contemplando tenga un grado de objetividad bastante superlativo. Por eso, porque el sentido de la vista no es fiable. Todas estas personas que presumen de que han visto algo y que lo sienten y que eso ya es una verdad objetiva, bueno, vamos a ver, no es tan objetivo. Las leyes de la Gestalt salieron en Alemania sobre el 1912 y salieron de unos psicólogos que intentaban explicar cómo se le da significación a las escenas que contemplamos. La posibilidad de que al contemplar una escena visual cometamos errores son muy grandes. Estos psicólogos que empezaron a llamarse de la psicología de la Gestalt, dieron a conocer todos estos fallos que comete el sentido de la vista cuando está contemplando una escena. Luego ya, cuando se asentaron estas leyes y estos principios, pues claro, las demás artes, ciencias y demás disciplinas pues ya fueron incorporando todo este avance del conocimiento que habían hecho estos psicólogos experimentales, como Wertheimer, Kafka y Kohler. Y a partir de ahí pues lo contemplamos en cada momento, en cada vez que encendemos la tele, con la publicidad, con las escenas de televisión, de series de televisión, de películas, etcétera. O sea, lo tenemos incorporado en nuestra vida cotidiana, pero no nos damos cuenta. Y vuelvo y repito, lo importante es que tomemos conciencia que el sentido de la vista es el sentido menos fiable que tenemos y hay que ser muy conscientes de eso. ¿De acuerdo? Vamos a ver el vídeo. Hasta ahora. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de la percepción y en concreto de la percepción visual. La percepción es la capacidad de los organismos para obtener información sobre el medio ambiente a partir de los efectos que los estímulos producen sobre los sistemas sensoriales, lo cual les permite interaccionar adecuadamente con el ambiente. La percepción es un proceso cognitivo básico. La captación de la información se produce a través de los sentidos, de la vista, el oído, el olfato, tacto, gusto y el propioceptivo. La percepción visual es la modalidad de percepción que puede entenderse como la obtención de conocimiento del mundo físico que nos rodea a partir de la disposición óptica, es decir, el complejo patrón de la luz reflejada o la luz emitida por los diferentes elementos que nos rodean o que lo componen. El sentido de la vista parece ser el más importante para el ser humano, seguido del sentido del oído. La percepción visual nos permite, por tanto, dar significado a la información que recibimos o captamos a través del sentido de la vista. Las imágenes, la luz, entran a través de nuestra pupila, pasan por el cristalino y son enfocadas por la retina.
La retina convierte las imágenes, la luz, en señales eléctricas y las envía a través del nervio óptico al cerebro. El procesamiento de la información que recibimos a través del sentido de la vista se realiza desde dos vías cerebrales fundamentales. La vía dorsal, que es la corteza occipital y parietal, que es la vía del dónde. La visión para la acción nos permite la localización del objeto, la relación espacial, el movimiento del objeto. Mediante esta vía podemos esquivar un obstáculo de forma automática o saber a qué distancia se encuentra la taza para cogerla. Y luego tenemos la vía central, que comprende la corteza occipital y temporal, y es la vía del qué. Que con esta vía podemos saber qué objeto estamos viendo y nos da información sobre su color, tamaño, textura, forma, información que intercambiamos con las experiencias y aprendizajes anteriores guardados en nuestro cerebro y que nos permite saber de qué se trata. Tenemos una parte muy importante en el ojo, bueno, todas son importantes, pero nos vamos a centrar en una en concreto, que es lo que se llama la retina. La retina es la capa más interna del globo ocular. Su misión es transformar la luz que recibe en un impulso nervioso que viaja hasta el cerebro a través del nervio óptico y se convierte en las imágenes convierte las imágenes que percibimos para que nuestro cerebro las interprete. La luz llega a través de la córnea, cruzando la pupila y el cristalino hasta que llega a la retina. Es necesario que todas estas estructuras estén sanas para una buena visión. La descripción macroscópica de la retina consta de un entramado de células nerviosas que viajan hasta el cerebro por el nervio óptico. Esto hace que tengan una distribución anatómica especial en el fondo del ojo. Nos encontramos con la papila óptica, que es la cabeza del nervio óptico donde se agrupan todas las prolongaciones de las neuronas para llevar el impulso hacia el cerebro. Tenemos la arteria y vena de la retina, que son las encargadas de nutrir las capas más internas de la retina. La mácula es la zona de la retina encargada de la visión central y de la visión fina de los detalles de las cosas, como leer, enhebrar una aguja, etc. La fóvea, que es el centro de la visión, donde se enfocan los rayos de luz que llegan a la retina. La fóvea es una hendidura poco profunda y amarillenta situada en el centro de la mácula, por lo que es responsable de la mayor parte de la agudeza visual total. Es el lugar donde se enfocan los rayos de luz que llegan a la retina. La retina periférica es la que nos permite la visión periférica. Si alguna vez está fuera de donde miramos, la retina periférica nos permite reconocerlo por su forma. El humor vítreo es un gel que ocupa la cavidad del globo ocular. Es transparente y está pegado a la retina. Son unas pequeñas manchitas ahí. Luego tenemos la descripción microscópica de la retina, que está formada por 10 capas bien diferenciadas, pero las voy a agrupar en 3 para abreviar. En la primera capa nos encontramos el epitelio pigmentario y los fotorreceptores, que los fotorreceptores son los encargados de transformar la luz en señal eléctrica. Y hay 2 tipos: los conos, que funcionan con mucha luz y son los encargados de la visión de los colores, y los bastones, responsables de la visión nocturna. En los conos y bastones, el fotopigmento es la rodopsina, una combinación entre una molécula fotosensible llamada cromóforo retinal, el cual es un derivado de la vitamina A, y una proteína conocida como opsina. La sensibilidad espectral de la rodopsina va desde los 400 nanómetros, la luz violeta azul, hasta los 700, el rojo.
y su máxima sensibilidad está aproximadamente en los 500 nanómetros, que es el verde, el amarillo. Tenemos unas células bipolares que transmiten la señal hasta las células ganglionares, y las células ganglionares, que son la última capa, y de ellas nacen las prolongaciones nerviosas que forman el nervio. Los ojos, la retina, el nervio óptico captan la luz del medio ambiente. Las radiaciones electromagnéticas son las generadas por partículas eléctricas y magnéticas moviéndose a la vez, oscilando. Cada partícula genera lo que se llama un campo. Por eso también se dice que es una mezcla de un campo eléctrico y un campo magnético. Estas radiaciones electromagnéticas generan una onda que se pueden propagar por el aire e incluso en el vacío. Se crea una perturbación alrededor, que es lo que llamamos una onda. Esta onda depende de la velocidad y de la fuerza con la que movamos la partícula y de la amplitud o distancia entre el inicio y el final del recorrido. Las ondas electromagnéticas se forman cuando un campo eléctrico que se empareja con un campo magnético. Los campos magnéticos y eléctricos de una onda electromagnética son perpendiculares entre sí y a la dirección de la onda. El espectro electromagnético es el rango total de toda la radiación electromagnética. Se extiende desde la menor longitud de onda, por ejemplo los rayos gamma, hasta la mayor longitud de onda, como las ondas de radio. La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. La energía que transporta una radiación electromagnética se desplaza mediante ondas. Esta energía no es continua, sino que se transmite agrupada en pequeños cuantos de energía, llamados fotones. La onda se compone de un campo eléctrico oscilante, oscilando a un campo magnético también oscilante, y ambos son perpendiculares a la dirección de propagación. Las ondas electromagnéticas se caracterizan por tres parámetros fundamentales: longitud de onda, frecuencia y energía. La longitud de onda es la distancia entre las crestas de dos ondas consecutivas y se mide en unidades de longitud. La amplitud de onda depende de la potencia radiante de la fuente emisora. La frecuencia es el número de veces que oscila una onda en un segundo y se mide en ciclosegundos o hercios. Y la energía. La energía transportada por una radiación electromagnética se puede medir en julios, aunque es más frecuente que se mida en electronvoltios. El electronvoltio representa una energía cinética que adquiere un electrón cuando es acelerado por la diferencia de potencial de un voltio. Las ondas electromagnéticas se usan para la radio, la televisión, internet, etc. Por el aire viajan muchas ondas y las diferenciamos por su frecuencia. Frecuencia es el número de veces que se repite una onda en un determinado tiempo. Pero es que además, a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Esto es, a mayor frecuencia, mayor energía de radiación; a menor longitud de onda, mayor energía de radiación; a menor longitud de onda, mayor frecuencia. La mayor parte de la radiación electromagnética que llega a la Tierra procede del Sol. El Sol emite energía en forma de radiaciones electromagnéticas y la que llega a la Tierra está formada por rayos ultravioletas, luz visible y radiación infrarroja, entre 200 y 4000 nanómetros de longitud de onda. No toda la energía que llega a las capas altas de la atmósfera llega a la superficie terrestre, solo las 3/4 partes en un día claro y bastante menos en un día nublado,
ya que aumenta la absorción de zonas en la zona del infrarrojo. Casi toda la radiación ultravioleta y una gran parte de la infrarroja son absorbidas por la atmósfera, sobre todo por el ozono. La atmósfera no permite el paso de radiaciones con longitud de onda inferior a 290 nanómetros y con longitud de onda superior a 2400 nanómetros. Las radiaciones electromagnéticas se clasifican en dos grandes grupos en función de su energía, o dicho de otra manera, en función del tipo de cambios que provocan en los átomos con los que interaccionan. Tenemos radiaciones ionizantes que corresponden a las radiaciones de mayor energía, menor longitud de onda, dentro del espectro electromagnético, y tienen energía suficiente como para arrancar electrones de los átomos con los que interaccionan, es decir, para producir ionizaciones. Y las radiaciones no ionizantes. Estas radiaciones no tienen suficiente energía para producir ionizaciones en los átomos con los que interaccionan, y de ahí su nombre. De todas las radiaciones electromagnéticas, solo los rayos X y los rayos gamma tienen suficiente energía como para producir fenómenos de ionización en los átomos, es decir, son radiaciones ionizantes. El resto de las radiaciones electromagnéticas, las ondas de radio, el microondas, rayos infrarrojos, luz visible, rayos ultravioleta, son radiaciones no ionizantes. Visible es una franja muy estrecha del espectro electromagnético. Para los humanos es la más importante, ya que nuestra retina es sensible a las radiaciones de estas frecuencias. A su vez, la luz visible se divide en 6 intervalos que definen los colores básicos: el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Este rango electromagnético produce sensaciones en el ojo que se definen como colores, los cuales cambiarán según su frecuencia o longitud de onda en la que vibren. El rojo es la longitud de onda más grande, con 700 nanómetros, mientras que el violeta se encuentra en el otro extremo con la frecuencia más alta, 380 nanómetros. Finalmente, la luz blanca está constituida por la combinación de todos los colores del espectro visible. Así lo corroboró Isaac Newton, quien fue el primero en descomponer la luz del sol mediante la utilización de un prisma. Si la radiación que tiene una frecuencia en la región visible del espectro electromagnético se refleja en un objeto y luego impacta en nuestros ojos, obtenemos una percepción visual de la escena. El sistema visual de nuestro cerebro procesa la multitud de frecuencias reflejadas en distintas sombras y matices, y a través de este fenómeno psicofísico es como percibimos los objetos. La disposición óptica es el conjunto de rayos de luz que inciden sobre el observador, el humano, en un punto de vista determinado. Es el inicio del fenómeno psicofísico que permite captar las imágenes, los fotones del entorno y dar un significado. El mundo que percibimos lo realizamos gracias a los sentidos. El sistema nervioso canaliza y procesa las señales del exterior. Es un complejo sistema sobre el que se ha elaborado multitud de estudios con enfoques muy diferentes. Entre las teorías que se han desarrollado alrededor del sentido de la vista son de especial interés aquellas que se engloban bajo la denominada teoría Gestalt, en la que destacan un conjunto de leyes que estructuran el proceso cognitivo que se realiza durante la decodificación de información que nos proporciona la luz. La Gestalt es una escuela de psicología experimental que surge en Berlín en torno a los años 20 del siglo pasado. Es un término que pudiera significar forma, figura, configuración. La psicología de la Gestalt es un intento de entender las leyes que subyacen a la capacidad de adquirir y mantener percepciones visuales significativas en un mundo aparentemente caótico como es el de los fotones. Las leyes de la Gestalt, leyes de la percepción visual. Esta corriente defiende que la percepción se rige por unas leyes que se basan en que la interpretación y significación de la obra
depende de la relación que se establece entre los elementos que la forman y la relación condicionada por los atributos de cada elemento individual. Pretende descubrir los principios mediante los cuales interpretamos la información sensorial y realizar la construcción cognitiva de la percepción de las imágenes. Esta es una teoría fenomenológica, es decir, estudia las experiencias visuales del individuo, las formaliza y postula las leyes en las que se basa la organización perceptiva. Los psicólogos de la Gestalt creyeron que el cerebro crea una experiencia perceptual coherente que va más allá de la simple suma de la información sensorial disponible y lo hace de manera regular y predecible. Pero el proceso de percepción es complejo y nuestra capacidad de comprensión es limitada. Necesitamos más tiempo para procesar la información y entender todos los datos. La función básica del cerebro es articular una coherencia sobre los procesos sensoriales que unen nuestro entorno con el conocimiento, pero a veces la percepción juega con nosotros y es por eso por lo que el cerebro tiene sus limitaciones. La idea de la forma no la tienen los objetos, es nuestra. Nosotros les damos sentido. Por esa razón, en ocasiones recurrimos al juego. ¿Qué forma tiene una nube? O cuando realmente la nube es una nube y no otro objeto, ¿no? Pero nosotros reelaboramos y transformamos su forma sirviéndonos de los mapas cognitivos presentados anteriormente. Por nuestros recuerdos, nuestras experiencias, etc. Bien, las leyes de organización perceptual de la Gestalt, elaboradas por los psicólogos de la Gestalt, de este movimiento surgido en Alemania alrededor de 1910, que revolucionó la psicología de la percepción y que hasta hoy sigue en vigor, cuenta con unos autores fundamentales. Entre ellos está Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka. Según los pensadores de la Gestalt, el todo es mayor que la suma de las partes. Este es el principio básico de la organización perceptual visual, y es que el todo es más que la suma de las partes, es decir, que las propiedades de la totalidad no resultan de los elementos constituyentes, sino que emergen de las relaciones espaciotemporales del todo. A pesar de que los elementos del estímulo difieren en muchos casos, un mismo estímulo podemos verlo como un percepto siempre igual. La percepción se halla organizada y estructurada de modo innato, concibiendo un isomorfismo psiconeurológico entre la forma subyacente a los procesos neurofisiológicos y las experiencias perceptuales. Dichos procesos son entendidos como campos de fuerza, que interactúan y mantienen un equilibrio del que resulta una totalidad o configuración. Al ser un campo una única dinámica, el cambio de la parte modifica las demás. Bien, Max Wertheimer, que nació en 1880 y murió en 1943, nació en Praga, Checoslovaquia, y en 1904 se graduó summa cum laude con un doctorado en la Universidad de Würzburg en filosofía y psicología. Él estudió el fenómeno phi o la ilusión del movimiento. El fenómeno phi tiene lugar cada vez que asistimos a una proyección cinematográfica. Una serie de fotografías aisladas estáticas adquieren movimiento para la percepción si se las presenta de determinada manera. Utilizando a tal fin un taquitoscopio, pudo probar que el fenómeno dependía de ciertos intervalos de tiempos críticos y, lo que es más importante, sostuvo que no podía explicarse a partir de los elementos sensoriales aislados ni de ninguna otra serie de elementos psicológicos. Se trataba de una experiencia irreductible en la cual la Gestalt o configuración total precedía a las partes. La obra de Wertheimer es Estudios experimentales sobre la percepción del movimiento, publicado en Alemania en 1912, 3 contribuciones a la teoría de la Gestalt de 1925 y Pensamiento productivo de 1945. Esta última fue publicada tras su fallecimiento.
Vale. Las primeras investigaciones sirvieron a los fundadores de la Gestalt a proponer su teoría de los fenómenos emergentes. En un conjunto de elementos, las propiedades del mismo no siempre pueden ser predichas, estudiando cada uno por separado. Más tarde, a este fenómeno recibió el nombre de pregnanz. Las leyes tienen dos leyes fundamentales, como son la ley de la figura y fondo y la ley de la pregnancia o pregnanz, que es la ley de la buena forma. La ley de la figura a fondo analiza la tendencia a separar la figura de una imagen y su fondo. La figura y el fondo no son estáticos, sino que se pueden intercambiar sus papeles y el fondo puede convertirse en la figura y la figura puede convertirse en el fondo. Eso sí, nunca podremos ver las dos a la vez. Cuanto más básicas sean las figuras que aparecen, más sencillo será el intercambio entre figura y fondo. Este recurso fue enormemente explotado por el artista Escher, en cuyos trabajos podemos ver los diferentes usos de la dualidad de escenas. Esta ley establece el hecho de que el cerebro no puede interpretar un objeto como figura o fondo al mismo tiempo. Dependiendo de la percepción del objeto, el resultado será o una imagen u otra. La figura es el elemento que existe en un espacio o campo visual, destacándose en su interrelación con los otros elementos. El fondo es todo aquello que no es figura, es la parte del campo visual que contiene elementos interrelacionados que sostienen a la figura, que por su contraste tienden a desaparecer. Por ejemplo, el vaso de Rubin es una ilusión de ambigüedad fondo-figura en el contorno que percibimos, depende de en cuál de estas dos formas nos fijemos. Se pueden intercambiar rápidamente de una percepción a otra, simplemente variando la atención de una a otra forma, el contorno o la forma, o al fondo. Concluyendo que esto es un proceso reversible. Percibimos zonas de campo perceptual en las que centramos la atención y a las que le hemos llamado figura, y zonas circundantes que quedan en un plano secundario al que denominamos fondo. Así la figura tiene una forma, tiene un contorno, sobresale en primer plano, adquiere significado, tiene colores densos y sólidos, se recuerda mejor. El fondo es difuso, informe, queda en segundo plano, no es significativo, tiene colores diluidos, se recuerda menor. Su recuerdo es menor. El conjunto figura-fondo constituye una totalidad o Gestalt. Esto significa que no existe figura sin un fondo que sustente. La ley general de la buena forma, pregnancia. Tendemos a reducir las ambigüedades o distorsiones buscando siempre la forma más coherente y, según esta ley, tendemos a ver los elementos organizados en figuras lo más simples posibles, simétricas, regulares y estables. Esta ley de simplicidad o pregnancia asienta que el individuo organiza sus campos perceptuales con rasgos simples y regulares y tienden a formar formas buenas. Indica que los seres humanos organizamos los campos perceptuales con rasgos simples y este principio se refiere a la técnica visual que impone el carácter directo y simple de la forma elemental liberada de complicaciones. El orden contribuye a la síntesis visual de la simplicidad, ya que nuestro cerebro hace simples las imágenes complejas y asociamos nuestras percepciones con imágenes sencillas, como por ejemplo cuadrados, triángulos, círculos o líneas rectas. La simplicidad consiste en eliminar o reducir lo evidente y añadir lo importante.
haciendo referencia a la fuerza de la forma que ayuda al recuerdo. La técnica visual que impone el carácter directo y simple de la forma elemental, libre de complicaciones o elaboraciones secundarias. Y a partir de ello, el orden contribuye considerablemente a la síntesis, ya que hacemos simples las imágenes complejas y asociamos nuestras percepciones con imágenes sencillas como cuadrados, triángulos, círculos, líneas rectas. Por ello, la simplicidad consiste en eliminar o reducir lo evidente y añadir lo importante, haciendo referencia a la fuerza de la forma que ayuda al recuerdo. Cuando miramos, por ejemplo, una figura que percibimos de manera más simple posible, se percibe sus formas más elementales, pero podemos estar perdiéndonos otras formas mucho más elementales. Estas dos leyes, la ley de la figura fondo y la ley de la pregnancia, son las leyes generales. Luego ya entramos en las leyes particulares de la Gestalt, como son la ley de proximidad, ley de semejanza, ley de cerramiento, ley de destino común, ley de continuidad, ley de simetría, ley de la experiencia.